Ok, hola chicos. Bueno, tenemos otra clase grabada, algo imprevista. Bueno, pues de antemano les pido disculpas por la sesión a la que no me pude conectar. La verdad es que tuve algunos problemillas y pues la verdad es que ya los terminé resolviendo algo tarde. Sí interfirió con nuestro horario, pero pues nada, la clase sigue y pues aunque sea grabada va a estar. Yo les había comentado la sesión pasada que pues íbamos a hablar ya de lleno de la Segunda Guerra Mundial, y pues si tenían dudas y así, pues durante la clase las íbamos resolviendo, pero pues ya saben, ¿no? Lo que se atravesó y pues ya no lo podemos hacer en vivo. Sin embargo, bueno, ya una vez que vean ustedes el video y demás, pueden comentar ahí mismo en el video mientras lo van viendo, o no sé, cuando termine, si tienen varias dudas o aunque sea solo una, igual por el correo, como ustedes se les haga más fácil, ¿no? No sé, sí está un poquito extenso esto de la Segunda Guerra Mundial, por eso es que lo dejamos en una sola sesión. Terminando esto, ya entraríamos la siguiente semana al bloque número 5, que es el último, y nada más son 3 temas. Entonces el próximo viernes, que ya tengamos la sesión normal, ya cero problemas que vamos a tener, yo espero. Vamos a ver 2 temas y ya la siguiente sería solamente uno, ¿no? Ya el último. E igual si termino un poquito antes, tenemos la libertad para contestar algunos reactivos entre nosotros. Y recuerden que digamos que dentro de 3 semanas, dentro de 15 días sería el último tema. Y les digo, si no está tan extenso y lo hacemos rápido, podemos contestar algunos reactivos entre nosotros. Y ya para la siguiente vamos a hablar ahora sí bien de lo que les comentaba, el examen Comipems, lo que son las técnicas de relajación, e igual si tienen dudas, pues hablaremos de eso. Es una clase, como les mencionaba, más libre, pues. Entonces, podemos empezar como ustedes gusten, ¿no? Igual, pues háganmelo saber en los comentarios o a través del correo qué es lo que más quieren que abordemos en esa sesión. Y pues nos vamos con eso, ¿va? Ahora, la sesión pasada yo les hablé o les hice una introducción a lo de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, pues ya saben, son temas que van seriados por lo mismo de las épocas, y ustedes, bueno, también se habrán dado cuenta que muchos de los sucesos históricos también se contraponen, ocurren en diferentes lugares pero por las mismas fechas. En ese sentido, bueno, pues también yo les recomendaría que vayan haciendo pequeñas líneas del tiempo como las que les he puesto en algunas sesiones, y pues así se ubican un poquito más fácil en lo que son las épocas y los años. Ahora vamos a hablar de las etapas de la Segunda Guerra Mundial, nuestro tema de esta semana. Tarde, pero pues acá está. Y bueno, nada, vean, lo que es la Segunda Guerra Mundial se caracteriza por diferentes acontecimientos claves que pues la definieron. A grandes rasgos pues se pueden distinguir 3 grandes etapas que vienen marcadas acá. De 1939 a 1941 es lo que se conoce como una guerra europea. De 1942 a 1943 una guerra mundial en 3 frentes. Y de 1944 a 1945 entramos a lo que es la fase final. Ahora bien,
yo encontré durante mi investigación en una página un mapa que pues lo sintetiza. Sin embargo, pues sí necesito yo explicarles cada una de las etapas, porque pues igual marcan varios acontecimientos. A ustedes les queda un poquito más claro tener la información completa, pues. Y vamos, si después ustedes gustan regresar el video o de una vez ahí pausarle y demás para tomar la captura de pantalla o hacer el mapita de manera individual, digital ustedes, o pues igual lo pueden copiar libremente en algún libro, alguna libreta que ustedes estén ocupando, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar ahora sí de la primera fase. Y a ver, la primera fase, como bien dice, es de 1939 a 1941, ya les había mencionado, conocida como la Guerra Europea. Aquí, bueno, les voy a ir contando, ¿no? Convencido de la privacidad de las democracias occidentales, hablando de la política del apaciguamiento, Hitler, ya habíamos hablado de Hitler y de su obra que escribió, ¿no? Hitler ordenó la invasión a Polonia el 1 de septiembre de 1939. No obstante, 2 días después, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a la Alemania nazi. Como ya lo habíamos mencionado, justo Francia y Gran Bretaña le dieron una advertencia a Alemania para que no siguiera invadiendo territorios. Sin embargo, pues entonces Hitler invade Polonia y así es como Gran Bretaña y Francia pues le declaran la guerra. A partir de entonces, como dice aquí, Alemania puso en marcha su poderosa maquinaria bélica, iniciando la pues guerra relámpago, o también conocidos como los Blitzkrieg, o no sé cómo se pronuncia, ¿no? Pero bueno, guerras relámpago. Estas pues era una táctica militar que implica un bombardeo inicial por el aire, ¿no? Un bombardeo aéreo seguido del uso de fuerzas móviles atacando con pues velocidad y obviamente de manera sorpresiva para impedir que un enemigo pueda llevar a cabo una defensa coherente, ¿no? O sea, como que los agarran dormidos, por así decirlo. Ahora, estas guerras relámpago, como ya se las marqué acá, igual están divididas en 3. Y bueno, por fechas, ¿no? Abril 1940, Escandinavia. Digamos, la segunda fue de mayo a junio 1940 en Francia, y la última y tercera de julio a octubre en Inglaterra. Les puse un pequeño mapita igual para que fuera un poco más pues ilustrativo. Ahora, rápidamente vamos a las guerras relámpago. Y bueno, se los voy a leer rápidamente para seguir con la explicación de la primera fase de la Segunda Guerra Mundial. Bien, la primera, como ya habíamos dicho, que fue en abril de 1940, la batalla por Escandinavia. Después de un invierno preparativo, Hitler conquistó el 9 de abril de 1940 Dinamarca y especialmente Noruega para obtener el poder sobre las fuentes de petróleo y hierro sueco. ¿Okay? La segunda, que dijimos que es de mayo a junio de 1940, o sea, en el mismo año. Las guerras relámpago fueron en el mismo año, diferentes meses. ¿Okay? De mayo a junio, batalla por Francia. Italia declaró la guerra a Inglaterra y Francia.
el 10 de junio de 1940, considerando su previsible derrota, lo que causó que España declarara el 12 de junio de 1940 que no participaría en la guerra, por lo que los nazifascistas ya no podían contar con el bloqueo español del estrecho de Gibraltar y tendría que arriesgar a entender el frente de guerra del norte de África para controlar el acceso del canal de Suez, que continuaba con la India y el extremo de Asia. ¿Okay? Para la tercera, que fue de julio a octubre de 1940, esta fue la batalla por Inglaterra. Los éxitos de las trampas alemanas, y el aislamiento de los Estados Unidos hicieron creer a Hitler que la invasión de Inglaterra fuera posible en agosto de 1940 por medio de un bombardeo masivo de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, de los puertos, las bases navales y militares británicas. ¿Ok? Ahora, al fracasar pues la ocupación de Inglaterra, los alemanes cambiaron de objetivo y ocuparon Grecia y Yugoslavia. Esto pues para ayudar a las tropas de Mussolini que luchaban en aquella región. Por su parte, tropas italianas penetraban en Grecia por el mismo año de 1940 en una desastrosa campaña que obligó a Hitler a invertir a favor de los italianos y ampliar la guerra de Yugoslavia, perdón. Bien, digamos que hasta este momento las ofensivas alemanas habían sido rápidas, localizadas y de profundidad, o sea, estaba muy bien organizado todo el ejército alemán, lo que les había permitido pues obtener bastantes triunfos, ya que sus líneas de abastecimiento funcionaban bien con la comunicada y pequeña Europa continental. Lo que fueron sus fuerzas aéreas y su artillería mecanizada pues funcionaban bien contra pues los otros países industriales que no habían todavía modernizado sus fuerzas, pues sus fuerzas armadas, y seguían pensando en estrategias que habían dejado ya de funcionar, como la guerra de trincheras, ¿no? Lo que fue un suceso que se dio en la Primera Guerra Mundial, no sé si se acuerdan. Y bueno, sus movimientos militares se habían realizado en espacio de meses, incluso con cese de hostilidades en épocas invernales. Sin embargo, al involucrarse en el Mediterráneo, debían entrar a la marina británica desde Egipto hasta España, sin contar con una adecuada marina de superficie. Y como pues Gran Bretaña dependía de las fuerzas de los submarinos, ya que al iniciarse las hostilidades retaron a los británicos con 2 modernos acorazados, uno en el Atlántico Sur, y este pues fue hundido frente a las costas de Uruguay, y otro que fue en el Atlántico Norte, que pues corrió la misma suerte frente a Francia. A ver, perdón, no había pasado la diapositiva. Bueno, aquí vienen algunos puntos ya más específicos sobre lo que les estoy contando. Y vaya, vamos en el tercer punto, ¿no? El ejército fascista italiano, que había sido capaz de ocupar los Balcanes, incluso con la entrada de la guerra de Hungría, Rumania y Bulgaria en el bando nazifascista, decidió emprender otra aventura. Había reclutado unos 200.000 soldados en Etiopía y la Somalia italiana, por lo que lanzó en agosto de 1940 una operación de conquista de la Somalia francesa y británica. Acá pues en respuesta a Gran Bretaña reunió unos 75.000 soldados en Kenia y 28.000 en Sudán, y atacó desde el noreste y el sureste de Etiopía.
Obviamente pues logró derrotar a los ejércitos fascistas en abril del siguiente año, 1941. A pesar de que la campaña contra la URSS estaba en sus preparativos finales, pues la locura y la megalomanía de Hitler era completa, bastante. Y pues esto no le permitía reflexionar sobre la inhabilidad de las acciones a que conducía el pueblo alemán. ¿Ok? Así, cuando no había acabado la guerra en Etiopía, impulsó un golpe de estado en Irak que obligó a los británicos a enviar fuerzas para restablecer el gobierno colonial. Una vez que se restauró el dominio británico, ese ejército se dirigió a Siria y a Palestina para impulsar a los franceses pronazis, seguidores del gobierno títere francés, en ese entonces Vichy, que se encontraba allí. En los combates se enfrentaron franceses de la Francia Libre, que es nuestro punto número 4. Eran aquellos que se habían trasladado a Inglaterra para luchar contra los nazifascistas, y de la Francia de Vichy, que eran pronazistas, que bueno, estos lucharon entre sí. Finalmente los franco-británicos dominaron el Medio Oriente para el 14 de julio de 1941. Y bueno, pues aquí les tengo un pequeño mapita como para que se ilustre un poco mejor. Y hablando de las guerras de Francia contra Francia, bien, estas derrotas no desanimaron a Mussolini, que empezó a preparar una campaña contra la colonia británica de Egipto por el control del canal de Suez, ¿no? Así el ejército italiano, o sea, los que estaban a cargo de Mussolini, ¿no? Para orientarnos un poquito mejor, partió de sus posesiones de Libia, atacó a las tropas británicas y de la comunidad británica en Egipto, siendo pues derrotado. Nuevamente Alemania acudió en su auxilio con un ejército expedicionario, acá pues el cuerpo africano del general Erwin Rommel libró importantes batallas en el desierto del norte de África. Esto, pues sí, hasta cierto punto sería lo que abarca la primer fase de la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a hablar de la segunda fase, de 1942 a 1943, que bueno, conocida como la Guerra Mundial. La guerra pues adquirió una dimensión mundial ya para ese entonces, en diciembre de 1941, puesto que a ella entraron la URSS, Japón y los Estados Unidos. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y bien, como viene aquí en la diapositiva, es en esta fase cuando se desarrolla la confrontación bélica en tres frentes. Y aquí vienen marcadas: la primera en Rusia por la invasión alemana a este país, 2 en el Océano Pacífico, donde se enfrenta Japón y Estados Unidos, y 3 en el norte de África, Italia, Francia y Bélgica, con el enfrentamiento entre italianos y alemanes contra británicos y norteamericanos. También les puse una pequeña tabla, que menciona a los aliados y a las potencias del eje, ¿no? Que eran como los bandos. Bien, ahora, en esta segunda fase existen dos batallas, ¿cómo decirlo? Como relevantes, que es la batalla por la URSS, que bueno, si se dieron cuenta, actualmente es Rusia, y una batalla por el Pacífico. Ok, entonces vamos a hablar de estas. Y bueno, para lo que fue el 22 de junio de 1941, los alemanes invadieron la URSS
¿Por qué? Pues porque necesitaban adjudicarse las reservas petroleras y de materias primas del Mar Negro. Acá pues la ofensiva se dirigió en dos columnas, una hacia Moscú y otra hacia Leningrado, y la otra fue hacia Bielorrusia y Stalingrado, ¿ok? Uno era Moscú, Leningrado, y el otro era Bielorrusia, Stalingrado. A pesar de los importantes avances logrados en el verano, que pues les permitió llegar bastante lejos de Moscú y cerrar lo que era Leningrado y Stalingrado, el alargamiento desmesurado de las líneas de aprovisionamiento, el crudo invierno ruso, porque qué frío hace ahí, la resistencia de la población civil, la reestructuración completa del ejército rojo y la negativa japonesa de atacar a los soviéticos por la retaguardia en Mongolia, hicieron que la campaña sobre Moscú y Leningrado se detuviera y se hicieran planes pues para reiniciar las hostilidades, pero hasta el verano siguiente, mientras se continuaba con lo que se consideró el flanco más débil de los soviéticos, la zona de Stalingrado. ¿Por qué? Pues por la importancia de sus yacimientos petroleros para su maquinaria de guerra y evitar depender de su nuevo aliado, que era Rumania. Pero finalmente pues esta campaña conduciría al cerco y rendición de la mitad de su ejército del este, el sexto ejército alemán, que capituló entre las tropas soviéticas. Se tiene un número aproximado de unos 500.000 prisioneros, que cambió el curso total de la guerra, ya que a partir de este momento los nazis fascistas iniciarían una retirada continua hasta Roma y Berlín. ¿Okay? Eso por un lado con la batalla por la URSS. Ahora, hablando de la batalla por el Pacífico. Bueno, tomando en cuenta lo que viene en la diapositiva, el plan que se tenía pues consistía en hundir la flota y dejar a los norteamericanos sin capacidad para participar en una guerra marítima, ¿ok? Por lo que pues podrían expandir sus dominios sobre todo el Pacífico y convertir a las antiguas colonias europeas en proveedores de materias primas y vasallos suyos. La operación les resultó pues en el aniquilamiento de casi todos los acorazados, que eran barcos inmensos y pues viejos también, que habían sido diseñados como arma de guerra en el año de 1890, perdón. Pues eran épocas en las que no existían los aviones como plataformas flotantes de artillería, por eso se usaban pues barcos. El ejército japonés pues ocupó las posesiones francesas, británicas y americanas de Asia del Sur, como Indochina, Hong Kong, Singapur y Filipinas. Esto pues con la intención de tomar los campos petroleros de Malasia y amenazar también pues a Australia. Ahora, bien, lo que ya había para esta época pues ya eran los aviones artilleros y pues también la conocida como guerra naval, ¿no? Entonces, bien, para esta pues nueva guerra naval se pelearía con portaaviones también, un aeropuerto flotante que trasladaba las bombas y los torpedos a cientos de kilómetros de distancia. Para su desgracia, o gracias a los sistemas de espionaje que en ese entonces tenía Estados Unidos, los barcos norteamericanos pues habían
sí habían sido ocupados pues para llevar a cabo maniobras y pues no estaban en ese momento, por lo que no fueron afectados por el ataque, ¿no? Meses después de las batallas navales de lo que fue el mar de Coral y Midway, al enfrentar a los japoneses a estos buques, pues perderían todos sus respectivos portaaviones y su capacidad bélica naval, por lo que la nueva estrategia norteamericana consistía en lanzar pues desembarcos sobre los territorios insulares que habían invadido los japoneses, ¿no? Y pues esto también inició ataques en las islas como Guadalcanal y Tarawa. Bien, esto pues con respecto a nuestra segunda fase. Vamos a entrar ahora bien con la tercera fase y última, para después hablar un poco sobre las consecuencias. No sé si recuerden que hablábamos de las bombas atómicas. Estas pues se dan en nuestra tercera fase. Ahorita vamos a hablar justo de ellas. Esta tercera fase de 1944 a 1945. Aquí bien, pues la participación de los Estados Unidos cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, obviamente. Convino con los británicos y especialmente con los comunistas, pues dejar a un lado sus diferencias políticas que habían en ese entonces para formar una gran alianza militar y lograr la rendición incondicional de Alemania, Italia y Japón. ¿Ok? Ahora bien, nuestro primer punto: para el 11 de noviembre de 1942 los Estados Unidos desembarcaron en Marruecos, en el norte de África, para atacar a las fuerzas nazifascistas en dos frentes. Bien, y obviamente pues la derrota que hubo fue totalmente catastrófica. Pues a partir de las posiciones se planeó el primer ataque al continente europeo en 1943, con el desembarco de los aliados en la isla de Sicilia y posteriormente en la Italia continental. ¿Ok? Ahora, mientras esto pasaba, punto número 2, Hitler ordenó al ejército oriental de los nazis tomar a toda costa a Stalingrado. ¿Ok? Que era un poco de lo que hablábamos en nuestra segunda etapa. Fue una de las batallas más duras y decisivas de la guerra. Esto pasó entre noviembre de 1942 y febrero de 1943. Aquí los soviéticos iniciaron un contraataque, rodearon a los alemanes y cortaron sus suministros en un ambiente invernal y durísimo, ¿no? Que era algo que no soportaban, como ya lo habíamos visto. Por eso fue que decidieron esperar para un segundo ataque. Bien, a partir de entonces el ejército rojo, o sea de Rusia, inició el avance hacia Berlín y abrieron así, pues con bastantes sacrificios, el camino para las potencias occidentales. Los aliados cruzaron el Mediterráneo para invadir a Italia en el año de 1943. Aquí pues el rey de Italia expulsó a Mussolini de su cargo, lo mandó a arrestar y ordenó la formación de un nuevo gobierno. Así es que poco después los alemanes liberaron a Mussolini y alzaron una defensa tenaz en la región pues montañosa de Roma hasta el 4 de junio de 1944, en que el capital cayera en manos de los aliados. Ahora, nuestro tercer punto dice: desde Gran Bretaña se abrió un segundo frente occidental, el
6 de junio de 1944, conocido como el Día D, o sea, el día decisivo. Y dice, las fuerzas aliadas bajo el mando del general Darwin Ainsworth desembarcaron en las playas de Normandía, lo que se conoce como la invasión naval más grande de la historia. Bien, aquí, bueno, pues a pesar de la dura resistencia de los alemanes, especialmente en lo que fueron los bosques en el sur de Bélgica, pues los aliados entraron en lo que fue en abril de 1945 en Alemania. Desencadenaron furiosos ataques aéreos sobre la población civil alemana y sobre objetivos estratégicos como los medios de transporte, las fábricas de combustible y obviamente los objetivos militares. Ya en el frente oriental, el avance de los ejércitos soviéticos pues decidió el final de la resistencia alemana. Los soviéticos cercaron Berlín y pues este cayó el 2 de mayo. Así es como Hitler y sus más cercanos colaboradores se suicidaron antes de la caída de la capital del Reich. En lo que fue el 8 de mayo se rinde lo que queda del ejército alemán, incluyendo a una gran cantidad de menores de edad, casi niños, y de esta forma concluye la guerra en Europa. Ahora bien, ¿cómo decirlo? Fueron aproximadamente 6 meses lo que llevaba Estados Unidos, pero pues pudo detener las conquistas niponas en el Pacífico en las batallas que ya habíamos mencionado hace un rato, que fueron Coral y Midway, junto con otra más que fue la de Guadalcanal. Esa fue después, y aquí pues los norteamericanos vencieron y esto fue pues fundamental, para triunfar en lo que fueron las batallas navales, que también ya hablamos de eso hace un momento. Bien, aquí pues al enfrentar los japoneses a estos buques, pues perderían todos sus respectivos portaaviones, que ya como se los había mencionado, también perdían pues la capacidad bélica naval, por lo que pues la nueva estrategia norteamericana consistía ahora en lanzar desembarcos sobre los territorios insulares que habían invadido los nipones en el Pacífico. ¿Ok? Ahora, en lo que fue finales de 1944, ya bueno, aquí en nuestro primer cuadrito, si pueden verlo, se habían reconquistado las Filipinas, al tiempo que los británicos habían recuperado grandes partes de Asia del Sur y otras tropas aliadas avanzaron a través de China. Ahora pues estos habían previsto invadir a Japón a finales de 1945, ¿ok? Acá pues el almirante japonés K. Suzuki, que había sustituido a lo que fue Toho como jefe de gobierno, pues aprovechó la situación para solicitar la mediación soviética con vistas a una capitulación honrosa. Sin embargo, los representantes, y aquí vemos al punto número 2, de lo que fue Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña, pues dieron un ultimátum que exigía a Japón que se rindiera sin condiciones. Ahora, pues obviamente Tokio rechazó este ultimátum. Ante ello, el presidente Truman decidió recurrir a la bomba atómica fabricada por los Estados Unidos y experimentada pues en el año de 1945. Esta decisión que tomó el presidente
estaba motivada preferentemente por razones estratégicas. Implicaba una intención política pues más sutil. La bomba atómica no solo doblegaría la resistencia japonesa, permitiendo a los norteamericanos pues ahorrarse hombres y medios, ¿no? Sino que también serviría para ser precavido a Stalin con sus pretensiones, ¿no? A pesar de que no había una unanimidad de criterios acerca del empleo de la bomba atómica en el Estado Mayor estadounidense, porque pues no había sido usada como tal todavía. Para lo que fue el 6 de agosto se lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima, ¿ok? Que quedó pues arrasada por dicha bomba. Aquí pues el ejército rojo penetró en Manchuria y en Corea. Y ahora nuestro punto número 3. Ya para el 9 de agosto fue arrojada otra bomba, la segunda bomba atómica sobre Nagasaki. Y al día siguiente Tokio comunicó sus propósitos de rendición y este se firmó oficialmente el 2 de septiembre de 1945. Dicha bomba atómica pues destruyó por completo unos 13 kilómetros cuadrados de la ciudad de Hiroshima. La explosión mató entre 70 y 100,000 personas y varios millares murieron a consecuencia de las lesiones y la radioactividad. Y pues obviamente la segunda bomba lanzada sobre Nagasaki tuvo efectos similares, no los mismos, pero sí efectos pues muy similares. Ahora, se me olvidó colocarlo, pero pues sí, estas vienen siendo a grandes rasgos las consecuencias que nos trajo pues la Segunda Guerra Mundial. Bien, antes de leerla como tal, hay que mencionar que pues la Guerra Mundial llegó a su fin con la rendición de Alemania el 8 de mayo y posteriormente la rendición de Japón el 14 de agosto de 1945. Bien, ahora sí. Pues ninguna guerra en la historia ha alterado tan profundamente y a gran escala las realidades políticas, económicas, sociales y culturales en el mundo entero. Y si hay otra consecuencia que le podemos incluir a esta guerra mucho más que a la primera, son los efectos psicológicos. ¿Por qué? Porque bueno, ya lo marca aquí en las socioculturales, puntito número 2, hablamos del Holocausto. El terror que dejó en cada uno de los prisioneros que estaban en los campos de concentración que creó Hitler o Alemania, pues fueron muchísimos. Ahora pues vamos a leer esto de las consecuencias políticas. Tenemos fin de los totalitarismos en Alemania, Italia y Japón. Puntito número 2, surgieron de nuevas potencias mundiales, Estados Unidos y la URSS, ¿no? Actualmente ya les dije, Rusia. Puntito número 3, reparto de Europa en zonas de influencia y bipolarización del mundo. Puntito número 4, creación de instituciones de la posguerra. Aquí es cuando ya se forma pues totalmente lo que es la ONU, también la FMI, la BM, etc. Inicio del proceso de descolonización. Esto ocurrió en África y no me puedo acordar del otro,
perdón. Y como último puntito de las consecuencias políticas, el surgimiento de nuevos estados-nación y cambios territoriales, reducción o ampliación de las fronteras. Ahora vamos a las consecuencias económicas. Puntito número 1. Destrucción de la infraestructura de las plantas productivas y de campo. Puntito número 2. El declive de la economía europea. Y puntito número 3. Fortalecimiento del capitalismo estadounidense. Como ya lo habíamos mencionado desde el periodo de cese de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda, pues cada guerra contrae gastos. Por lo tanto, como la guerra se desarrolló principalmente en la parte de Europa, pues trajo el declive de su economía. Y aunque Estados Unidos ya había pasado por la crisis del 29 más que se sumó a la guerra, pues también era un gran proveedor armamentista, como lo vimos desde la Primera Guerra Mundial, y surge como una potencia, al igual que la URSS. Ahora, las socioculturales, puntito número 1. 60 millones de muertos, y esto es tan solo una pues aproximación, porque en realidad nadie tiene contadas todas las víctimas que hubo en el Holocausto, pues como ya es bastante conocida esta fase y este punto de la Segunda Guerra, los hornos que ocupaban los alemanes hicieron pues imposible realmente un conteo exacto de las víctimas que se tuvieron en toda la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces esto es como un aproximado. Ahora, el Holocausto, que fue ya de lo que hicimos mención, puntito número 3, las migraciones de la población europea. Puntito número 4, cambios en la mentalidad y la visión del mundo, esto también a raíz del Holocausto. Y como último punto, el gran desarrollo tecnológico y científico, que igual vamos a ver un poquito más de esto en los siguientes dos temas, o sea, la siguiente clase, la siguiente semana. Bien, con esto daríamos por terminada el cuarto módulo como tal y el tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Como siempre, bueno, ahí les coloco el correo por lo que les había mencionado al principio. Dudas o sugerencias, quejas también pueden mandarlas. También bueno, si tenían alguna duda o dudas específicas sobre este tema, igual me las pueden mandar ahí, o como ya les dije, también para que sea una dinámica más sencilla para ustedes, si es que así lo quieren ver, pueden hacer los comentarios en el videito, ¿ok? Bueno, chicos, pues yo me despido porque ya con esto terminaríamos esta sesión. Los veo ahora sí sin falta y yo cruzo los dedos para que ya no haya ningún problema. En la clase de el viernes a las 4 vamos a ver dos temas y pues si no se animan a dejarme sus preguntas o mandármelas por correo, ya saben que siempre al iniciar la sesión esperamos unos minutitos. Si quieren pueden tratar de conectarse un poquito temprano para que en ese rato que doy, en lo que se van conectando o va agarrando la señal o les llega la notificación de que ya se está transmitiendo, pues me recuerdan y resolvemos esas dudas antes de entrar al siguiente tema, ¿ok? Bueno, chicos, pues nada,
Como siempre es un placer y nos vemos.